Hola amigos, bienvenidos a esta cita con la historia. Hoy conversaremos sobre la maldición de Tutankamón, aquí revelaremos el misterio. El imperio egipcio surge tras 2000 años de historia de la unificación de las poblaciones del Valle del Nilo, transformándose en el imperio más grande de la antigüedad. Un imperio unificado, próspero y ordenado, podemos decir, que vive su siglo de oro, de máximo esplendor. En el trono del faraón está sentado el controversial Akenatón. Suceden una serie de reformas que no son bien acogidas por la sociedad egipcia, un cambio radical en el sistema de creencias que pone de cabeza a todo el mundo egipcio, y un reinado tan tumultuoso no terminaría bien. Con la muerte del faraón, se restaura la normalidad y el culto a los dioses egipcios, que tuvieron que permanecer en las sombras bajo la omnipotencia del dios Ra, dios solar, culto impuesto por Akenatón. Le sucede en el trono su hijo, Tutanatón. Ese pequeño niño de apenas 9 años debe tomar las riendas del reino y encauzarlo. Tuvo el inmenso trabajo de restaurar y arreglar lo que su padre había torcido bajo la óptica de los egipcios. Devuelve la capital a Tebas, restaura el politeísmo, restaura el culto a Amón y cambia su nombre a Tutankamón como una prueba absoluta de la devoción al dios restaurado, Amón. Quedan atrás los días de monoteísmo de su padre, pero este príncipe, niño faraón, era débil, aún así está predestinado a convertirse en el faraón más grande de la historia, uno cuyo nombre, una vez nombrado, no será nunca más olvidado. No tuvo una vida larga, con solo 19 años, falleció en el año 1323 a.C., siendo enterrado en el Valle de los Reyes, una necrópolis exclusiva para los faraones. No se dan datos de su temprana muerte. Se ha dicho durante mucho tiempo que la causa pudo ser la malaria, una septicemia, un accidente con un carruaje. Incluso hay quienes afirman que se trató de un asesinato. Pudiéramos creer que la causa de la muerte es lo enigmático en el faraón Tutankamón. Sin embargo, en este video estaremos a punto de descubrir que no es así. Enigmático no es cómo perdió la vida, sino lo que sucede una vez producida su muerte. No fue su forma de vivir, y mucho menos la de gobernar, lo que hizo que escribiría para siempre el nombre de este faraón en las mentes y en las páginas de la historia. Esto tendría que ver con un hecho acontecido 3000 años después, en el mismo sitio del Valle de los Reyes. En el año 1912, Theodore Davis, autoridad en materia de excavaciones en el Valle de los Reyes, declara que ya no hay tumbas en este valle que no hayan sido revisadas, por lo tanto, se abandonaba el sitio. Según él, no quedaba nada más por descubrir o excavar allí. Sin embargo, esto no sería del todo cierto. Dos hombres pronto cambiarían todo lo que sabíamos y pensábamos de arqueología en esa época. Pero se llamaba George Herbert, conde de Carnarvon, un inglés perteneciente a la aristocracia, que viajó en 1993 a Egipto para recuperarse de su estado de salud empeorado por el clima frío de Inglaterra. Pero Egipto le fascinó con sus misterios, tumbas, momias e historias maravillosas. El segundo se llamaba Howard Carter, un arqueólogo y egiptólogo inglés que desecha la idea que el Valle de los Reyes haya sido excavado en su totalidad. Consciente del trabajo mal hecho, de excavaciones torpes, de las profanaciones realizadas por milenios, estudiaba detenidamente los árboles genealógicos de las grandes familias reales de los faraones. Por lo que tenía la certeza que todavía había un gran faraón o algún personaje importante enterrado en las áreas del Valle de los Reyes. Howard Carter tenía todo el entusiasmo, la disciplina y el amor hacia lo que hacía. Solo un detalle lo separaba de su gran sueño: el dinero para financiar la excavación. Sus destinos se unieron para siempre. Howard conoce al conde y luego de conversar y contagiarle con su fe y su certeza al conde, este accede a financiar su exploración. Ambos ignoraban que se embarcaron en un viaje de largos años y espera. Un día de suerte, un empleado de aquella excavación
limpia lo que parece ser un pequeño objeto, con un nombre visible, Tutankamón, de lo que sería luego la famosa tumba KV62. Este nombre se convertiría en una verdadera obsesión, en buscar quién fue, dónde estaba, pero había que esperar largos años más para retomar el trabajo, ya que las balas de la Primera Guerra Mundial comenzaron a estallar. Cabe decir que en todo este tiempo, alejado de la excavación, Howard no olvidó el nombre de Tutankamón, que le persigue día y noche, convirtiéndose en una obsesión. En 1921, había pasado casi una década ya, en ese entonces, y lo único que Howard tenía era aquel guijarro, con el nombre de Tutankamón. Por su parte, Lord Carnarvon se sentía inquieto y sin decir mucho, se sentía estafado, por lo que decide retirarse de aquella aventura de excavar y regresa a Inglaterra. Howard Carter, al enterarse, viaja a Inglaterra y se reúne con Lord Carnarvon, convenciéndole una vez más que no se retire de la excavación y éste le promete que el plazo será extendido solo un año más. Solo un año más tendrá Howard para mostrar los frutos en la excavación, o si no, su faraón misterioso Tutankamón permanecerá en reposo bajo las arenas del desierto en el Valle de los Reyes, por siempre. Howard se sentía presionado, pues sabía que el tiempo era escaso, pero su corazonada y fe nunca le abandonaron. Por su parte, el conde estaba inquieto por su fortuna, ya que invertía dinero en esta excavación, que no había producido ni un centavo, pero eso pronto cambiaría. El 1 de noviembre de 1922, un chico tropieza al limpiar, con lo que parece ser un escalón, lo cual constituyó un avance y un descubrimiento importante, luego de casi 10 años de trabajo infructuoso. Este hallazgo desata la imaginación de Howard, quien soñaba con saber si ese escalón conduce a la tumba de algún faraón o personaje importante. Continuaron el trabajo y mientras más retiran material, se daba cuenta que aquello era una escalera y su corazón se acelera en pensar que podría conducir a la tumba de ese faraón del guijarro, Tutankamón. Como lo había predicho, la escalera conducía al final, adentrándose en la montaña y finalizando en un gran muro. Estaba a solo pasos de observar lo que ningún humano había contemplado durante más de 3000 años. Rápidamente envió un telegrama a Lord Carnarvon, quien regresó de inmediato a Egipto. Una vez presente, comenzaron a derribar el primer muro, develando un pasillo que conduce inequívocamente a lo que parecía ser una tumba sellada por otra pared. Al acercarse, pudo Howard leer por fin el nombre que había sido una obsesión para él durante mucho tiempo, un sello real intacto, con el nombre de Tutankamón. A este punto, le tiemblan las manos de la emoción y su mente está en un estado de expectativa. Trémulamente perfora un agujero lo suficientemente grande para introducir una vela y poder tratar de ver dentro del lugar. Howard desconocía que además de los tesoros que estaría próximo a descubrir, desataría un mal que acabaría con la vida de muchas personas. Al hacer el agujero, la vela que portaba se apagó de pronto. El aire atrapado en el interior de la cámara se liberó luego de 3000 años. La luz de la vela pronto revela al ojo de Howard el esplendor y brillo del oro y de miles de objetos valiosos que llevó el faraón a su última morada. Es famosa la frase, ¿ves algo?, preguntó Carnarvon a Carter mientras accedían a la antecámara. Sí, contestó, veo cosas maravillosas. Nadie hablaba, todos estaban absortos ante tal esplendor, pero todo eso era apenas la antecámara. Allí reposaban los objetos que, según la tradición egipcia, se creía necesitaría en Faraón en su nueva vida en el más allá. Hubo que retirar uno a uno y con sumo cuidado cada objeto que veían la luz luego de 3000 años. Su traslado, catalogación, supuso un evento mediático antes nunca visto. Era pues la noticia más importante. En ese momento corrían los agitados años 20.
Egipto se vio inundado de periodistas representantes de los periódicos más importantes del mundo, todos buscando la noticia y las fotos del increíble hallazgo, una tumba real intacta, con un tesoro estimado en muchísimos millones de dólares. La tumba KV62 todavía no había revelado su más valioso secreto, el lugar de descanso del faraón. Una vez retirados los objetos de la antecámara, Howard continuó buscando la cámara del sarcófago. Es como si los constructores se hubieran encargado que el sueño de Faraón no fuera perturbado nunca. Fue la colocación de 2 estatuas contra una pared que le dio a Howard Carter la pista final que necesitaba para encontrar al faraón. El 26 de noviembre de 1922, detrás de esa pared, se encontraba la cámara funeraria y allí mismo el sarcófago del faraón Tutankamón. El sarcófago del faraón contenía una intrincada capas de sarcófagos y lienzos que debían tratarse con cuidado de no dañarlos. Hubo un arduo trabajo de desmontaje hasta llegar a la máscara de oro que todos conocemos. Muchos aseguran que en el momento de abrir la cámara funeraria, Howard se topa con una maldición egipcia, escrita en papiro, que decía: la muerte perseguirá a aquel que perturbe la paz del faraón. Pero no hay documentación histórica que lo afirme. Sin embargo, los hechos que sucedieron dan lugar a la duda y la veracidad de los hechos. Fue en esta misma época que muchos comentarios de supersticiones comenzaron a rodar por todo Egipto y todo coincide con un misterioso apagón. Un extraño apagón en el Cairo coincide con la muerte extraña de Lord Carnarvon, que es encontrado en una de las habitaciones del Hotel Continental Savoy. Había fallecido de septicemia bacteriana con unas marcas en el cuello de una picadura de mosquito que se infectó y cortó con la navaja al afeitarse. Desde ese momento se afirman los rumores sobre la extraña muerte y se comenta que era el faraón Tutankamón vengándose de quienes habían perturbado su descanso eterno. Howard Carter duda también al examinar la momia del faraón y encontrar coincidencias en marcas de una cicatriz en su mejilla, el lugar exacto donde Lord Carnarvon tuvo la picada de mosquito. Saquen sus propias conclusiones. Pero todo lo paranormal no paró allí. A la muerte del Lord le siguen otras muertes en extrañas circunstancias que alimentaron el fuego de la superstición. El hermanastro del conde, Audrey Herbert, falleció por envenenamiento de la sangre. El encargado de radiografiar a la momia, Archibald Douglas Waite, también fue encontrado muerto. Arthur Mays, que abrió la cámara real junto a Howard Carter, murió poco después, en el Cairo, en circunstancias poco claras. Se suma la muerte de George J. Gould, magnate de ferrocarriles americanos, presente en la tumba. Falleció de neumonía 24 horas después de abrir la tumba. Arthur Callendar, amigo de Carter, también murió de neumonía. Incluso se dice que la misma esposa de Lord Carnarvon, Olmine, murió a causa de una picadura de insecto. En total son 30 muertes que rodean al faraón Tutankamón. Todas en circunstancias extrañas y desfavorables. Sin embargo, Howard Carter no fue tocado, algo más en que pensar. El mismo escritor Arthur Conan Doyle, escritor y médico británico, da pie y sustentación a los rumores de una maldición egipcia. De repente, el hallazgo arqueológico más espléndido se había convertido en un cuento de horror. Por supuesto, la sociedad científica de la época desestimó cada rumor. Sin embargo, tiempo después, en una tumba abierta en Cracovia, la tumba del rey Casimiro, rey de Polonia en los años 1447 y 1492. Se presentan extrañas circunstancias que conectó esta apertura de tumba a la ya famosa tumba del faraón Tutankamón. Luego de complicados permisos, científicos tienen acceso a la tumba del rey Casimiro en Polonia. Su tumba se encontraba en una catacumba de la Catedral de Cracovia. 12 científicos tienen acceso, pero poco después, 10 de los implicados mueren en extrañas circunstancias. Hay quien observa la similitud de los hechos ocurridos aquí y las circunstancias de las muertes asociadas a la tumba y descubrimiento de la momia del faraón Tutankamón.
Infecciones pulmonares, infartos, infecciones, neumonías eran las causas de las muertes de los involucrados en la apertura de la tumba del rey Casimiro. Esto llamó poderosamente la atención de Bolesław, apenas uno de los dos sobrevivientes. Este microbiólogo polaco realizó estudios sobre cepas desconocidas de hongos y bacterias encontradas en la tumba del rey Casimiro, descubriendo que lo que había matado a los arqueólogos y demás personas asociadas a la tumba de Tutankamón podría estar relacionado con las muertes ocasionadas al entrar en esta tumba al otro lado del mundo. Pronto supo que el hongo, Aspergillus flaves, es una especie de hongo saprófito que crece en materia orgánica que se descompone y cuyo tamaño es de apenas 2 y 3 micrómetros. Se encuentra de forma habitual en espacios confinados, oscuros, donde existe una temperatura moderada que le aporte el medio idóneo para existir y lanzar esporas al aire. Fueron estas esporas las que respiraron los primeros en entrar en las tumbas. El Aspergillus se aprovecha de una inmune debilitación del cuerpo humano y al ser aspirado, pasa rápidamente a los pulmones, donde provoca neumonía y otras infecciones. El hongo tiene la propiedad de desactivarse en periodos de ausencia de oxígeno o nutrientes y permanece en un estado de latencia prolongado. Así que, en la tumba del rey Casimiro, como en la tumba del faraón Tutankamón, las esporas habían dormido por miles de años hasta que la liberación del aire de la cámara las despertó y así su poder letal. Lord Carnarvon y muchos otros portaron sin saberlo las esporas que les causarían una muerte silenciosa. Hoy la ciencia confirma que más que una maldición, se trata de algo peor. La activación de un hongo capaz de producir grandes muertes. No sé ustedes amigos, pero a mí eso me da más temor que una vieja maldición egipcia. Si quieres conocer más historias interesantes, suscríbete al canal. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y compartir con tus amigos en las redes sociales. Te esperamos pronto aquí en tu canal Cita con la Historia.